Hola a todos. En el momento actual, todo el mundo intenta buscar estrategias que nos libren de la pandemia o del coronavirus, y hay cosas que no dependen de nosotros y otras que sí dependen de nosotros. La que hoy voy a contar es una ayuda muy interesante que caemos sin querer y sin saberlo siquiera en ese círculo vicioso que nos va a hacer más proclive a padecer una infección, da igual que sea por coronavirus o por cualquier otro agente, una bacteria, un parásito, y que es fácil de evitar. Al menos si lo sabemos lo podemos evitar. Y eso es lo que os voy a contar en este vídeo. Fijaos en algo muy sencillo. Cuando nosotros estamos frente a una situación de amenaza, de peligro, de estrés, nuestro cuerpo reacciona de una forma muy definida. Es un mecanismo muy primario porque ahora que estamos tan civilizados, los peligros físicos reales son mínimos, pero cuando estábamos en la selva, cuando los animales podían venir a matarnos o incluso nos matábamos nosotros mismos sin ningún pudor, teníamos que tener mecanismos de defensa a nivel físico. Y ese mecanismo de defensa a nivel físico se mantiene hoy en día. Cuando hay un estrés potencial, un peligro potencial, sentimos una amenaza del tipo que sea, nuestro organismo reacciona de una forma muy definida, liberando una hormona que es la adrenalina a la sangre. Unas estructuras que están encima de los riñones se llaman glándulas suprarrenales, liberan la sustancia a la sangre y esa sustancia, la adrenalina, hace que nos dispongamos en posición para defendernos o atacar. ¿Cómo lo hace? Acelera el pulso cardíaco, la tensión arterial, es capaz de vasoconstreñir, de cerrar algunas zonas para que el riego se optimice a las zonas musculares y al cerebro, al corazón también, y de otra forma, si eso se mantiene en el tiempo y no hay una respuesta adecuada frente al peligro, aparece un león, yo salgo corriendo. Pero imaginaos que hay un peligro potencial, un estrés potencial, tengo una bronca con mi jefe y yo no entro en lucha, no entro en combate físico. Pues todo ese proceso de la adrenalina hace que suba mi tensión, que yo me ruborice, que se acelere mi pulso, que se liberen a la sangre estructuras que nos proveen de energía, como son los hidratos de carbono o las grasas, y de forma rápida, que deberían de consumirse, no lo hagan. Se mantienen en el torrente sanguíneo. Eso empieza ya a perjudicarnos. Pero imaginad una situación que no sea una situación tan abrupta, una bronca con el jefe, sino que sea un peligro que nos está manteniendo a lo largo de mucho tiempo la preocupación, el miedo, la incertidumbre, la preocupación. Llegamos a un agotamiento. Es el estrés crónico. Y ya no solo la adrenalina, que se liberaba en el estrés agudo, sino que lo va haciendo de forma crónica una liberación de cortisol que da lugar a otra serie de efectos. El cortisol es un anabolizante, un antiinflamatorio, que hace que las defensas bajen. Y ahora me pongo en contexto. Una pandemia, como la que estamos viviendo, genera un estrés crónico. Estrés porque no me puedo mover como me da la gana. Estrés porque tengo una serie de libertades que están conculcadas, que antes tenía y ahora no tengo. Estrés porque tengo una situación que no me gusta. Me gustaba mi vida anterior, pero esta pues no me gusta. Lo que tengo que hacer, a lo que me tengo que someter. Estrés porque económicamente hay una gran incertidumbre, falta de seguridad. Falta de certidumbre sobre cuándo va a acabar esto. Todo eso se va sumando. Y la respuesta metabólica que nosotros tenemos es liberación de cortisol y bajada de defensa. ¿Y qué hacen las bajadas de defensa? Pues que cuanto más dura la pandemia, más bajan las defensas y esa bajada de defensa más proclive nos hace a padecer una infección. Da igual que sea por coronavirus, da igual que sea por una bacteria o da igual que sea por un parásito. Las defensas bajas favorecen las infecciones. Fijaos el círculo vicioso. Aumento de la incertidumbre, ola tras ola, como estamos sufriendo aquí en Europa, en este caso por el coronavirus, una amenaza potencial que está siempre ahí presente, la espada de Damocles. Nuestro organismo reacciona bajando la capacidad inmunitaria, con una mayor sobreexposición de peligro a padecer una enfermedad o simplemente la infección y ser portadores. Es una situación curiosa y compleja, porque es muy difícil evitar estar preocupado, tener una sensación de incertidumbre, de ahogo por la propia situación y escapar de esa forma. Hay técnicas como la meditación que ayudan muchísimo a organizar de forma consciente y subconsciente toda la estructura de amenaza que tenemos desde el exterior. Amenaza potencial, muchas veces no es una amenaza real.
pero sí es capaz de equilibrarnos. Debemos de hacer deporte, hacer cualquier tipo de actividad que a nosotros nos libere física y mentalmente de la presión, de esa incertidumbre, de ese miedo, de ese temor que va a generar un estrés crónico. Hay que huir del estrés crónico, porque el estrés crónico generado por la propia pandemia nos puede someter a una sobreexposición y a un peligro aumentado de padecer la infección y, por supuesto, la enfermedad. Es una forma sencilla de saber cómo combatir una exposición en un peligro al coronavirus o a cualquier otra potencial infección, que la podemos hacer nosotros y que no dependemos de nadie más. Por eso lo quería contar en este vídeo. Pero no solamente el estrés crónico va a determinar la disminución de las defensas del organismo, sino que el estrés crónico va a hacer que se consuman neurotransmisores a nivel cerebral. Los neurotransmisores no son eternos ni son infinitos, hay una cantidad limitada de capacidad de producir por parte del cerebro que cuando empiezan a agotarse empiezan a aparecer desidia, depresión, falta de interés, falta de motivación por hacer las cosas, y nos vamos sumiendo en una alteración del ánimo hacia una fase depresiva y una disminución de nuestras defensas. Eso es lo que está pasando ahora mismo con la pandemia. Al principio hay una fase de incredulidad de lo que está pasando, luego intentamos adaptarnos de la mejor forma posible, la fase de hacer deporte en el balcón o en tu casa, y luego el agotamiento, pues ya no sabemos cuándo va a acabar esto. Pues eso a nivel metabólico significa depresión y disminución de la inmunidad. Debemos de evitarlo, de forma haciendo deporte, intentando hacer actividades a nivel mental que sean liberadoras, que puede ser desde escuchar música o meditar, pensar mucho de forma profunda lo que está pasando, pero no en negativo, sino analizar la situación para poder liberarnos de la propia situación. Para mí el conocimiento es libertad, pero para otro puede ser cualquier otra cosa, puede ser bailar, puede ser libertad. Buscamos ese tipo de actividades que nos liberan física y mentalmente y vamos a estar más protegidos frente al coronavirus de una forma que solo depende de nosotros y que es fácil de conseguir. Espero que el vídeo haya resultado interesante y sobre todo reflexionar sobre qué es lo que está pasando. La situación exterior nos está condicionando a un empeoramiento físico y mental que nos predispone todavía más a padecer cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, incluida la propia pandemia. Pensad sobre ese círculo vicioso porque es muy interesante y puede dar respuesta a muchas preguntas que a priori no tienen mucho sentido. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.